En vivo. Buenas noches a todos oyentes ya presentes, les saludo desde Santiago de Chile, esta es Radio Tetelestai y esta noche tenemos el privilegio de tener nuevamente con nosotros al profesor César Silva. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Carla. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes aquí. Profesor, cuéntenos esta noche de qué nos va a hablar. Bueno, como es el énfasis dentro de nuestra cátedra y también dentro del centro de estudios que yo dirijo, estos están dirigidos fundamentalmente a poder comprender el mundo de la Biblia a partir de la historia, la arqueología y la lingüística. De tal manera que muchos de los conceptos que a nosotros en Latinoamérica, hablando español, nos han llegado, muchos de ellos están muy distantes de los conceptos originales que tiene la Biblia. De tal manera que el día de hoy vamos a tratar acerca del tema de los querubines y los ángeles. Y vamos a desentrañar, o al menos vamos a intentar desentrañar, qué es lo que la Biblia realmente dice acerca de estos personajes. ¿Sí? Es que son lo que nosotros solemos pensar en el imaginario colectivo popular, o hay algo más que debamos aprender. Ese es el tema, querida Carla. Ajá, profe, ¿usted sabía que el video de la entrevista anterior tiene más de 900 views en YouTube? ¿Usted ha podido ver todo lo que impactó a los oyentes de la entrevista pasada? Pues la verdad, no sabía que había tenido esa cantidad de visitas. Yo les agradezco infinitamente a todas las personas que han podido ver nuestro humilde aporte, y realmente les agradezco su generosidad. Intentemos también nuevamente con humildad, con mucho cariño, brindar más información, y pues ojalá que tengamos nuevamente una audiencia similar. Claro, profesor, durante todo el día se han conectado muchas personas al chat de la radio, así que están todos ansiosos para escuchar y ver la exposición que usted tiene para este momento. Así que comenzamos. Muy bien, comenzamos. Muy bien. Les saludo nuevamente a las personas que en los últimos instantes se han unido al grupo de oyentes o al grupo de personas que están viendo esta presentación a través de la señal de YouTube. Permítanme presentarme nuevamente para aquellas personas que aún no me conocen. Soy el profesor César Silva, licenciado en Ciencias Bíblicas. Soy director del Centro de Estudios Hebreos Limud. El Centro de Estudios Hebreos Limud es un centro de investigación en lingüística hebrea y también aramea. Se enseña también paleografía hebrea, arqueología, mitología y algunos otros temas adicionales. Nuestro énfasis es absolutamente académico y intentamos escudriñar los conceptos originales, antropológicos, históricos, arqueológicos que existen y están presentes en todas las páginas de la Biblia hebrea, o también llamada Primer Testamento o Antiguo Testamento. Las personas que deseen pueden contactarme a través del Facebook que figura en esta página. Bien. Así es que vamos a empezar. Vamos a empezar, distinguidos amigos, con la declaración de principios de esta humilde exposición. El expositor no pretende condicionar o influenciar ningún dogma de fe en los creyentes o en los oyentes en este caso.
La siguiente es una aproximación exclusivamente académica. Yo, particularmente, distinguidos amigos, no trato temas de doctrina o de fe. Repito nuevamente, yo soy una persona de fe, pero mi cátedra no está enfocada a temas de fe. Yo soy un docente a nivel universitario en mi país y como tal es la academia lo que persiguen nuestras publicaciones y también nuestra presentación. Segundo, el objetivo de esta conferencia es entender la naturaleza de los querubines bíblicos basándonos en evidencias arqueológicas y lingüísticas que están dentro del texto de la Biblia hebrea. Ustedes perdonarán que yo insista mucho con el tema de Biblia hebrea, pero es que es el nombre real de la Biblia. Sin embargo, para efectos de esta presentación, les voy a rogar que tomemos como sinónimos, porque así lo es, la palabra Biblia hebrea y Antiguo Testamento. Ambos términos son exacta y precisamente lo mismo. Así es que voy a hacer una presentación intentando ser breve y también intentando ser un tanto ameno para que no se me duerman, ¿sí? Bien, ¿qué es un querubín o querubines en la Biblia hebrea y en el antiguo Medio Oriente? Debemos recordar que Israel no es un pueblo que cayó del cielo o que vino de la luna. Israel es un pueblo como cualquier otro en el aspecto antropológico. Es decir, Israel interactúa con los pueblos que están en sus límites. De hecho, en la época del primer templo, vivían tranquila y pacíficamente gentes de distintos pueblos dentro del mismo pueblo de Israel. Tienen, por ejemplo, a Urías el hitita, mal traducido Urías el eteo, esposo de Betsabé. Él no es hebreo, él es eteo. Tienen a los vigilantes o protectores del rey Saúl, que son edomitas, recordarán a Doeg el edomita, y pues tienen a muchísimos cananeos de diferentes lugares del norte y del sur de Israel viviendo dentro de las fronteras de Israel. No hay ningún problema. Pero esta interacción entre los pueblos va a generar cierto tipo de pensamiento. Hoy en día en Latinoamérica, en que nosotros estamos siendo testigos, por ejemplo, de el triste momento que pasan nuestros hermanos de Venezuela, y en donde ellos, por la coyuntura política, tienen que salir a diferentes lugares y a diferentes países, ustedes encontrarán muy interesante el hecho de que nuestros hermanos venezolanos, al llegar a cada ciudad, impactan en nuestra sociedad y nosotros, los que los recibimos, impactamos en ellos. No hay manera que dos personas se conozcan y no exista un impacto a todo nivel. Así es que recordemos, Israel no vive en la luna, Israel vive junto a Egipto, a Babilonia, a Asiria. En el norte tienen a Anatolia, o también llamado en la antigüedad el reino de Hatti, con su capital Hattusa. En el sur tienen a Edom, etcétera, etcétera. Y todos estos pueblos interactúan permanentemente con comercio, con religión y de manera social. Así es que vamos a ver qué tiene que ver toda esta pequeña introducción que les doy con el tema de los querubines. En la lámina inicial que ustedes pueden observar, tenemos la clásica y típica imagen de un arca de la alianza. Estoy seguro que ustedes la han visto. Y quizás la han visto incluso en Indiana Jones, detrás del arca perdida. ¿Recordarán eso? Y lo pueden ver en muchos programas de televisión. Pero la pregunta es, ¿era así el arca? ¿Eran así los querubines que están encima? Eso es lo que vamos a intentar comprender el día de hoy. Vamos a empezar. El imaginario colectivo popular asume
que los querubines son seres con forma humana y provistos de alas. Esta imagen que vemos aquí, que estoy seguro ustedes la han visto en alguna manera, muestra a Adán y a Eva saliendo del Edén y a dos caballeros vestidos de blanco con espada y con unas bellísimas alas diciéndoles no pueden entrar. Entonces, esta visión que tenemos casi todos los que hemos nacido en Occidente, cuando me refiero a Occidente me refiero desde Europa hacia la izquierda, es decir, Europa y América, tenemos esta visión. Aquí tenemos otro libro, otra imagen, en donde hay dos seres de color amarillo tipo oro, con sus grandes y bellas alas, usando barba y una espada que se revuelve, tal como dice el libro de Génesis. Una espada que se revuelve para que Adán y Eva no vayan a regresar y coman del árbol de la vida. Sin embargo, la Biblia nunca dice explícitamente cómo son los querubines. Y por tanto, tú y yo solemos asumir que tienen forma humana. Y el producto de eso y la muestra de eso son los dibujos que acabo de mostrar. Además de ello, por si fuera poco, esta imagen de los querubines, también nuestros amigos de Hollywood aportan también lo suyo en cuanto a la deformación de nuestros conceptos de la Biblia. En las películas de Hollywood, la iconografía religiosa, generalmente nacida en el seno de la Iglesia Católica Romana, nos han llevado a pensar en personajes como este que ven ustedes allí. Y entonces este ser con una espada, blandiendo una espada en su mano derecha y con unas bellísimas alas saliendo de su espalda, este representaría el típico querubín que echó a Adán y Eva de los dominios de Dios en el Edén. Esto es lo que vamos a poner en tela de juicio y vamos a cuestionar el día de hoy, mis distinguidos hermanos y amigos. ¿De dónde sale la imagen de que estos seres son de esa apariencia? De Hollywood. ¿Y Hollywood de dónde lo saca? Lo saca de la iconografía medieval. ¿Y la iconografía medieval de dónde lo saca? De la iconografía de los primeros siglos del catolicismo, siglo IV después de Cristo. Vamos a poner hoy en tela de juicio esta verdad que la mayoría de personas en Latinoamérica asume como ciertísimas. Una vez expuesto lo que nosotros pensamos y de hecho comprobamos día a día en las calles, en las iglesias, generalmente católicas, este tipo de iconografía, vamos al estudio. ¿Cómo era realmente un querubín en la Biblia hebrea? Es decir, en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Medio Oriente, lugar donde la Biblia nace. Un querubín era una divinidad protectora, llamada también por los asirios Lamassu o Shedu. El nombre Shedu aparece en la Biblia también, por si acaso, en Acadio. Lengua usada en Asiria y en Babilonia. Recuerden que Asiria y Babilonia tienen un impacto enorme sobre Israel. Asiria se llevó cautivo a las 10 tribus del norte de Israel y Babilonia hizo lo propio con las tribus del sur, fundamentalmente con Judá. Así es que estos pueblos tratan directamente con el pueblo que hizo la Biblia. Posteriormente se le llamó a este mismo animal Carbú, de donde viene la palabra hebrea querubín. Permítanme hacer aquí una breve pausa y explicarles que la palabra o el verbo carav, de donde viene carbú, significa estar cerca.
De hecho, hasta el día de hoy, en hebreo, cuando le quieres decir a alguien, te veo cerca, se dice, nitrae bekaruf, es decir, la misma palabra. Pero ¿qué cosa era un querubín? Es un ser híbrido, legendario, principalmente de la mitología siria, que posee un cuerpo de león, y tomen nota en esto, posee un cuerpo de león, patas de toro, alas de águila y cabeza de hombre. Estos grandes hombres toro que tienen alas surgen en Asiria como elementos mágicos, cuyo fin es guardar las puertas de las ciudades o palacios de sus monarcas. Entonces, los animalitos, esta fusión de animales, tiene una sola finalidad: cuidar, proteger. En la mente de los antiguos pobladores del Medio Oriente, estos animales están allí para inspirar miedo a los enemigos y a los espíritus o a los miedos fundamentalmente que tienen los reyes y se ponían en lugares estratégicos. Pero vamos a ver una foto real de cómo era un querubín. Les presento, damas y caballeros, a un verdadero querubín. Quiero que se fijen, por favor, en el cuerpo. El cuerpo es un cuerpo de león. Las patas son las patas o pezuñas de un toro. Tiene y está provisto de alas de águila. Y finalmente tiene en la parte superior la cabeza de un hombre. Generalmente ponían la cabeza de un rey. Y estos seres se ponían en lugares específicos para generar miedo, respeto y temor. La pregunta es, ¿por qué los antiguos crearon en sus mentes, porque este animal, coincidirán conmigo, que nunca ha sido real ni es real? ¿Por qué los antiguos moradores de Oriente Medio crean un animal con esta características? Y la respuesta es más o menos sencilla. Los animales que están siendo representados dentro de este ser mitológico son animales que dentro de su esfera o su reino son los más fuertes o los mejores. El león que habitaba, hoy en día ya no, que habitaba las estepas de Israel, representa la fuerza y la valentía, además de que pues también lo veían como un animal privilegiado, como un rey. Por eso es que a veces a Dios se le compara con un león y al mismo pueblo. Las patas de un toro evocan la fortaleza de este noble animal. Las alas de águila evocan la realeza y majestad de la reina de las aves, el águila. Y la cabeza indica evidentemente la inteligencia y la astucia de un ser humano. Por tanto, este animal híbrido, esta mezcla de los mejores de cada lugar y de cada reino, si se me permite el término, es una esperanza, es una necesidad crear esto, porque este ser, hipotéticamente, los iba a proteger. El tamaño que tiene aquí, que es alrededor de 5 metros, es un tamaño real. Los querubines no eran pequeños, los querubines eran seres enormes, de 4 o 5 metros de altura. ¿Y eso lo dice la Biblia, hermano? Por supuesto que lo dice. Y en este viaje vamos a revisar algunos textos para que te enteres cómo son los querubines dentro del templo de Salomón. Al final de esta
presentación, nuestra distinguida y querida hermana Carla va a tomar una ronda de preguntas, así es que los que estén interesados en hacer alguna pregunta pueden hacerlo mediante la vía que han habilitado, que me parece que es el WhatsApp, y si es que podemos hacerlo, lo contestamos. Y digo podemos porque yo no lo sé todo, ¿verdad? Yo he estudiado muchos años, tengo 23 años de profesor de hebreo y más o menos la misma cantidad estudiando ciencias bíblicas. Les reitero que yo he estudiado también en Israel y estuve en la Universidad Hebrea, he estudiado ahí arqueología y también hebreo. Así es que la información que yo les doy es de primera mano, no es que la haya leído en libros. Sin embargo, al final también voy a darles unas citas de algunos libros muy buenos para que ustedes lo puedan leer por su cuenta. Además de ser benéficos y protectores para sus poseedores, estos seres androcéfalos, es decir, con cabeza de hombre, con alas, infundían temor y respeto a lo que ellos creían eran espíritus maléficos y a los enemigos. Recuerden ustedes el momento en que Saúl le empieza a doler la cabeza porque seguramente sufría de migraña, pero él no lo sabía. Y él dice que él siente espíritus que lo atormentan. ¿Recuerdan la historia, verdad? Y por eso llama a David y David le toca el arpa y él se calma. Pues esta creencia estaba en los hombres de la antigüedad y para librarse de estos espíritus maléficos y además para otorgarle cierta investidura monumental y de grandeza al palacio y al templo, estos seres alados se colocaban así como ustedes lo ven. Dos seres en las puertas, de tal manera que la persona que ingrese en medio de ellos, ya te imaginarás lo pequeñito que se sentía, ¿verdad? Y ya te imaginarás también el temor que inspiran estas grandes bestias hipotéticas, de fantasía, mitológicas, como quieras llamarle, pero inspiran temor en una sociedad que no es científica. Recuerda que hablamos de personas que vivieron hace casi 3000 años. Es una sociedad que no estudió química, física y anatomía como tú y yo. Son personas que viven su día a día solamente sembrando en sus campos, cosechando y criando animales. Es gente con un pensamiento bastante más sencillo que el tuyo y el mío. Tú y yo cuestionaríamos rápidamente y diríamos, un animal así no existe, no me da miedo. Claro, porque tú usas el pensamiento crítico, pero ellos no. Así es que para comprender esto, amados hermanos y hermanas, debemos intentar por unos instantes adentrarnos, meternos en la cabeza y el pensamiento del hombre antiguo de hace 2500 y 3000 años. Aquí tienen una vista de primera mano de los querubines. Imagínate a ti, si los que están viendo en YouTube pueden ver lo impactante de los ojos de estos querubines. ¿Lo puedes ver? Sí, ¿verdad? Pues mira el caballero que está en el medio de ellos, lo pequeño que se siente al cruzar el umbral que protegen estos dos querubines. Los querubines generalmente cuidan en parejas. Y estos querubines, mira los ojos y mira la expresión que tienen esculpidos en sus rostros. Estos querubines querían infundir temor cuando venían de un reino extranjero a amenazar a tu propio rey. Estos querubines infundían temor a los extranjeros que cruzaban las puertas del palacio o las puertas del templo. Y ahora, ¿cómo aterrizamos esta idea en la Biblia? Pues vamos a volver a leer ahora con información que hemos recibido, ¿sí? Génesis 3:24 en la parte superior dice lo siguiente. Expulsó pues al hombre
Y al oriente del huerto del Edén puso Dios querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. La ilustración que ustedes están viendo en este momento, yo la he sacado de un libro que al final les voy a dar el nombre. Es el libro del doctor Randall, y ahora les doy el nombre completo, que pertenece a la Iglesia Evangélica de Estados Unidos, por si acaso, pero es un académico que también estudió en Israel y evidentemente impactó sus estudios y sacó este bellísimo libro que no está muy caro, no es de un precio muy alto y es altamente recomendable. Así es que para la mente muy fecunda del autor de Génesis, no son dos hombres con alas, chicos y chicas, no son dos hombres con alas los que están cuidando la puerta del Edén. Son dos seres, como lo hemos mostrado hace unos instantes, y que aquí intentan plasmar con un bello dibujo que no se acerca del todo a la realidad, porque sería imposible hacer un león con mezcla de toro y estas cosas. Pero esta es la imagen. En líneas generales, esta es la imagen que quiso representar el autor de Génesis. Los querubines están cerca al servicio de Dios. La palabra karav significa estar cerca. Así es que en la Biblia hebrea, los querubines están cerca de Dios o cerca de los reyes que eran considerados hijos de Dios. Los reyes los ponía y los sacaba Dios, y el templo igual. Así es que estos seres majestuosos, pero fantásticos, es decir, de fantasía, habitaban el palacio y también habitaban el templo. Así es que esta es la verdadera imagen que pasó por la mente del escritor. Yo no estoy diciendo que estos seres hayan existido, por si acaso, no quiero que vayan a malinterpretar mis palabras. Estoy diciendo que estos animales místicos y mágicos están en la mente del escritor, y el escritor esto lo pone en el libro de Génesis. Sigamos con nuestro viaje. El libro del Éxodo describe cómo debe estar ornamentado el tabernáculo, es decir, la tienda móvil que hacía las veces de santuario de Dios en el desierto, y también nos va a decir más adelante cómo debe ser el templo. Y curiosamente nos dice que deben haber dos querubines. Ya saben por qué son dos, ¿verdad? Ya vieron las estatuas enormes. Deben haber dos querubines en la puerta, y esa puerta está aquí en la parte delantera, dos querubines dibujados, y luego dos querubines al final antes de entrar al lugar santísimo. Estos querubines eran bordados, cosidos, tejidos, como quieran llamarle, en las cortinas. Esto no es lo que estoy diciendo yo, chicos, esto lo explica la Biblia misma. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 25, dice a la letra: asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. Muy bien, yo te voy a decir cuánto significa la medida llamada en hebreo amá, y que significa codo. Cada codo en Israel medía 45 centímetros. Hacemos una multiplicación muy fácil y tienes que 45 centímetros por 10 son 4 metros y medio. Lo que te está diciendo el libro de Reyes es que el tamaño de los querubines que flanquean el arca de la alianza es exactamente igual al que vimos en las estatuas iniciales. 4 metros y medio de altura. Son unas estatuas enormes.
¿Por qué se ponen estas estatuas junto al arca de la alianza? Porque se supone que en el arca habita Dios. ¿Lo recuerdan ustedes? Ese es el lugar más santo y Dios habita en ese lugar santísimo. Y tal como lo dije hace un instante, el querubín viene de la palabra karov, que significa estar cerca. El querubín es aquel ser en la mente de las personas que escribieron la Biblia, es aquel ser que flanquea a Dios, flanquea a la divinidad para protegerlo. Siguiente texto dice así, Primera de Reyes, capítulo 6, verso 27, a la letra. Colocó los querubines en medio de la casa en el lugar santísimo. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala del uno tocaba la pared y la del otro querubín tocaba la otra pared. Sus otras dos alas se tocaban ala con ala en el centro. En otras palabras, estos dos querubines son como tienes en la imagen. Dos enormes seres que están sobre el arca de la alianza, el artefacto más sagrado para el judaísmo. Y estos seres, ¿qué es lo que hacen? Flanqueando, protegiendo el arca. Se consideraba que estos seres, justamente por ser mitológicos y raros y fantásticos, vivían junto con la divinidad. Y esta era su representación en la tierra. Ustedes pueden ver en la parte inferior, en la barriga de estos animales, el arca de la alianza. Seguimos. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 29, dice: luego esculpió todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras, flores abiertas, tanto en el santuario como en el exterior. Correcto, mi hermano, pero yo he leído la Biblia y nunca lo vi, seguramente. A veces pasamos una lectura muy rápida. Así es que en la Biblia hebrea, las paredes del templo estaban también talladas con estos animales que se consideraban, repito, servidores de la divinidad. Se consideraban que vivían junto a los dioses, cuando hablamos de Asiria, Babilonia, y junto al Dios de Israel, cuando hablamos del pueblo de Israel o el pueblo de Judá. Pero esta es la imagen real de lo que sucedía. Bueno, evidentemente esta es una representación. Hablo del texto de la Biblia. El texto de la Biblia te dice qué es lo que está sucediendo ahí. Ellos no entienden un querubín como un ser humano dotado de alas. Eso está absolutamente lejos del pensamiento de la Biblia. No solamente en la Biblia hebrea, también en el Nuevo Testamento. Esa imagen no existe. Al final vamos a ver dónde se inventa y se genera la imagen de un hombre con alas en la espalda. Eso está fuera de la Biblia de tapa a tapa. Una hipotética imagen del arca sagrada sería esta. Bien, sería el arca en el medio y esta especie de ser híbrido frente a frente. Por tanto, ¿recuerdas la primera imagen que puse al empezar esta breve disertación? Nosotros vemos en Hollywood y en las películas dos hombres con las alas que se están tocando, pero eso está absolutamente lejos de la realidad arqueológica, histórica y lingüística de la Biblia hebrea. Todos los elementos extrabíblicos e intrabíblicos apuntan a lo mismo. Aquí no hay investigador serio que pueda ir con evidencias en contra de todo lo que hoy en día sabemos, gracias a los estudios sistemáticos, diligentes y serios.
Vamos a leer otro pasaje que te aseguro no quedaba claro en tu mente. ¿Bien? Ezequiel capítulo 10, verso 14, dice a la letra: y tenía cada uno 4 caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda la de un hombre, la tercera la de un león y la cuarta la de un águila. Bien. Lo que intenta decir aquí el profeta Ezequiel, tú te imaginarás a una persona, a un ser humano, con 4 caras de repente. No, eso no. La palabra cara o panim en hebreo no solamente sirve para describir el rostro, sino también para describir la naturaleza. Así es que lo que el autor del libro de Ezequiel, no sabemos quién fue, puede que el mismo Ezequiel, puede que no. El autor del libro de Ezequiel dice, y ahora ya vas a poder entender mejor, porque cuando habla de un querubín, tiene que meter cara de un hombre, cara de león, cara de águila. ¿Por qué? Porque está evocando, recuerden que Ezequiel vive en Babilonia, Ezequiel no vive en Israel. El llamado de él está junto al río Kebar en Babilonia. Lean Ezequiel capítulo 1. Ezequiel, el único tipo de querubines que conoce son los babilonios. Ezequiel ni siquiera conoce Israel, tampoco Judá. Así es que el animal, el ser que está en la cabeza del profeta o del escritor que luego pone por escrito las profecías de él, es el que tienes tú delante. Posiblemente alguna variación, sí, pero estamos hablando de este ser sin lugar a dudas. Y entonces ya puedes entender a qué se refiere cuando este ser tiene estas naturalezas fusionadas, juntas, trabajando juntas estas naturalezas como una simbiosis. Y aquí te voy a poner otro texto. Disculpen la lámina de abajo, en realidad no encontré nada mejor, pero quería que más o menos ustedes entiendan. Pero mira lo que va a decir el Salmo 18, dice así: en mi angustia yo invoqué a Jehová, a Yahvé, como prefieras llamarlo, y clamé a mi Dios desde su templo. Él me oyó y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Y pasan 2 versículos y dice: y Yahvé cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. ¿A que no sabías que este versículo estaba en la Biblia? En este versículo, Salmo 18, versículo 10, 12, puedes empezar desde antes si deseas, se dice que Dios, Yahvé, monta una de estos animales que hemos visto, es decir, monta a este animal y sale volando sobre las alas de este querubín y vuela sobre el viento, tal como dice aquí. Y cabalgó, vuelvo a leer, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Bien, la imagen que he puesto debajo no hace justicia al texto, lo reconozco y presento mis disculpas, pero es que no hay una imagen de Dios cabalgando un querubín como en la antigüedad. ¿Por qué? Porque la gente no suele investigar este tema y por tanto mucho menos ilustrarlo. Así es que me disculparán, intenté buscar más o menos una imagen de Dios cabalgando en las nubes, ¿no? Pero no es exactamente un querubín, este es un bello caballo blanco. Pero la idea general está allí. Dios en el cielo cabalgando uno de sus seres fantásticos, mitológicos, que viven junto a él. Y con él, este ser abre sus grandes y hermosas alas y con él vuela. Eso es lo que te dice el Salmo. De tal manera que si tú no entiendes la naturaleza del querubín y tú crees que es una persona, tú dices, ¿y cómo que cabalgó sobre el querubín? Entonces empiezan las ideas a estrellarse y a atropellarse una contra la otra cuando no conocemos el real contexto antropológico, porque esto tiene que ver con la percepción que ellos tienen de la vida, del mundo y de Dios, y
tampoco si ignoramos la historia y la lingüística. Ya estoy por terminar, por favor, no pierdan la atención, no se me duerman. Entonces, los querubines en la Biblia son seres con forma humana y alas, tal como los vimos en Hollywood. De ninguna manera. No hay forma. Esta imagen es producto de la iconografía romana. No tengo nada contra los romanos, pero es la pura verdad. Representada en sus esculturas. Esta imagen de un hombre con alas no es bíblica. Esta imagen de un hombre con alas encontró su clímax en la iconografía de la Edad Media. ¿Pero dónde se originó? Bienvenidos al origen del ser humano con alas. En el tesoro de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se encuentra el sarcófago de Junio Basso. Este sarcófago fue construido en el año 359, siglo IV, después del concilio después del primer concilio de la Iglesia, y contiene la primera representación de seres alados de toda la cristiandad. No hay una representación de un hombre con alas antes de esta. Esta es lo más antiguo que se conoce. Y a partir de esta o de alguna contemporánea a esta imagen, es que luego los escultores empiezan a trabajar estatuas, imágenes, los pintores con esa fecunda mente e imaginación que tienen, empiezan a dibujar hombres con alas, con pelo rubio, altos, fuertes y qué sé yo. No te cuento más porque tú también lo sabes. Pero este es el origen real e histórico de dónde sale la iconografía y el pensamiento colectivo que tenemos en Latinoamérica de que un ángel tiene alas o que de un querubín tiene alas. En la práctica son prácticamente lo mismo. Así es que yo termino mi disertación allí. Quiero recomendarle 3 textos, mis distinguidos hermanos y hermanas. Primero, la revista MEA, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, revista de la Universidad de Granada. Hay un artículo muy bueno de Francisco Rodríguez Molero que se llama Los querubines del Templo de Salomón. Esto es investigación universitaria académica, chicos. Bien, es información absolutamente seria. La segunda, esto se encuentra gratis en internet. Tú pon los nombres que estoy poniendo y lo vas a poder hallar gratis. No necesitas gastar un centavo para ilustrarte y educarte. El segundo libro que vamos a recomendar es Instituciones del Antiguo Testamento, del gran arqueólogo Roland Devaux, el gran arqueólogo francés que trabajó en el primer estadio de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, junto con el gran arqueólogo israelí Yigal Yadin, allá en 1947 y 48. Y en este libro, que también lo pueden descargar gratuitamente en la red, busquen la página 419, el tema, el Templo de Jerusalén, y van a ver la descripción que hacen de cómo eran los querubines. Finalmente, quiero recomendarles ese libro que se llama Guía Ilustrada del Templo, de Randall Price, un profesor evangélico, cristiano evangélico, de Estados Unidos. Su libro se llama Guía Ilustrado del Templo, de Rose Publishing. Estos 3 libros te van a dar a ti el soporte histórico, académico e informativo que necesitas para que tú, amado hermana y hermano, saques tu propia conclusión. Como tengo la costumbre de decir, no me creas, pon en tela de juicio todo lo que yo te he dicho, pero no lo pongas en tela de juicio porque lo que yo te he dicho va contra lo que te dijo la televisión o tu pastor o tu sacerdote o quien fuera. Pon en tela de juicio lo que este humilde presentador hoy
te está diciendo, pero porque tú investigaste. El único camino para poder entender las Escrituras de manera adecuada, amados hermanos, es el estudio serio, sistemático, diligente y pidiendo a Dios sabiduría en cada momento. Gracias, eso es todo. Muchas gracias por la exposición, querido profesor. Impecable, muy profunda. Y acá hay hartas preguntas ya en el chat de la radio. Quiero comenzar por la primera que dice, ¿son los querubines ángeles de grado superior, como se dice en la teología cristiana? Bien, los querubines en la Biblia son la imagen mental que tienen estos caballeros antiguos, lo que hemos mostrado. Debemos entender que la Biblia va evolucionando en cuanto a su pensamiento. Así es que no podríamos decir de manera categórica que los querubines son ángeles con un grado superior. Eso, con honestidad, pertenece más bien a la esfera y al ámbito de la especulación. La Biblia en ningún momento dice que hay querubines y que son ángeles superiores y hay ángeles inferiores. Eso pertenece a la especulación realmente. Ajá. Profesor, ¿y qué forma tienen los ángeles? Nunca vi uno. Aquel que lo haya visto, que me cuente cómo son. Según la Biblia. Según la Biblia, los ángeles en la Biblia hebrea, repito, en la Biblia hebrea, los ángeles son seres humanos, no son seres divinos, espirituales, que pasan paredes y cosas por el estilo. Eso también es un error, un error grande. Pero yo he traído unas láminas para mostrar cómo son los ángeles en la Biblia hebrea, pero quisiera continuar un poco con algunas preguntas que se centran en los querubines, porque fundamentalmente ese ha sido el tema expuesto. De los ángeles todavía no he hablado, así que quisiera que continuemos con el tema de los querubines. Gracias. Bien. Profesor, aquí dice, ¿para qué servían los querubines? Tal como está en la exposición, los querubines en la mente del pueblo del mundo antiguo servían para infundir temor en posibles enemigos, en gente que vaya y se introduzca al templo con malos fines, con un objetivo negativo, intentando hacer daño de alguna naturaleza, o lo mismo con el rey. Recordemos que los querubines se colocan en parejas en la puerta del templo y en la puerta del palacio del rey. Así es que lo que hacen estos querubines para la mente del antiguo pueblo de Israel era proteger a Dios y proteger al rey. Así que la finalidad era amedrentar, dar un poco de temor y miedo por la realeza e investidura de Dios y del rey. Y bueno, aquí hay otra pregunta para complementar la anterior. ¿Vienen de alguna otra cultura? En efecto, Israel es heredero, nos guste o no, Israel es heredero de una fecunda cultura que interactúa con todos los demás pueblos, que son los asirios y los babilónicos. Ok. Acá un hermano menciona un pasaje de Ezequiel, capítulo 1, verso 8, y dice, ¿tenían manos de hombre o eran otros? La visión en Ezequiel acerca de los querubines, la visión de Ezequiel, es una visión un tanto confusa, porque en algunos momentos habla de estos seres, como animales que se han conjugado entre ellos, pero por momentos le atribuye también extremidades. Bien, es una visión muy particular del profeta acerca de estos seres. Entonces, no es concluyente, no es concluyente lo que podemos afirmar acerca de lo que existe en Ezequiel, ¿no? Hay dos cosas ahí fusionadas. Aparte de los 4 animales, él le agrega no solo la cabeza de hombre, sino también le agrega brazos a estos seres.
Hay acá otro versículo que envía otro hermano de Isaías capítulo 6, verso 2, y dice, tenían 6 alas, pero yo al ver ese versículo, profesor, veo que hace referencia a serafines, no querubines. Así que, Ese es. ¿cuál es la diferencia ahí? Para explicarle al hermano. Yo creo que acerca de los serafines sería un tema nuevo que podremos tratar en otra oportunidad, porque eso, el tema de los serafines, amerita un estudio igual que este. Los serafines tampoco son seres como personas, ¿no? Así es que preferiría que esa pregunta me dispense el hermano o la hermana que la hizo, y esperemos que en una próxima oportunidad podamos exponer acerca de los serafines también. Pero en Isaías el texto, como bien dices, Carla, habla de serafines y eso no es nuestro tema hoy día. Ok. Acá le dejo un comentario que le hicieron en el chat. Dice así. Solo quiero resaltar el hecho de que nos recomienden bibliografía. Esto hace la gran diferencia de un académico. Muchas gracias por el programa. Gracias a ustedes que tan generosamente nos ven el día de hoy. ¿Continuamos, profe? Sí, claro. ¿Nos quiere mostrar las láminas de los ángeles o quiere seguir con el tema que por supuesto. Un segundo. Sí, ¿se puede ver ahí? Sí. Muy bien. La lámina que ustedes están viendo enfrente está escrita en hebreo. Mi intención no es incomodarlos con incómodas letras que ustedes no saben. Bien, esa no es mi intención. Pero es imprescindible que yo trate esto de manera técnica, intentando por todos los medios hacer que esto sea entendible para cualquiera de nosotros, incluso para la persona más simple. La palabra que está en la parte superior es la palabra malaj. Malaj significa enviado, mensajero, emisario, embajador. Habla de una persona, un ser humano de carne y hueso. Bien, esta palabra, malaj, ha sido traducida a nuestras Biblias en español como ángel, que técnicamente significa lo mismo que malaj. Un ángel es un ser enviado, pero en ningún momento la Biblia hebrea te dice que este ser enviado sea un ser con alas, o sea un hombre invisible, o un ser que traspasa paredes. Eso es parte del imaginario colectivo nuevamente. Un malaj en el antiguo Medio Oriente es un ser humano a quien la persona que recibe considera que ha sido enviado por Dios, pero al fin y al cabo un ser humano. El diccionario de hebreo bíblico del profesor, mi ex profesor, hace 25 años, el profesor Luis Alonso Schockel, que en este momento goza de la presencia de Dios, dice así: la palabra malaj significa, y acá me dan una serie de construcciones, pero significa en pocas palabras: mensajero, legado, embajador, emisario, correo, enviado. El diccionario de mi profesor también antiguo y mentor, el profesor Moisés Chávez, estos diccionarios los pueden encontrar gratuitamente también en la red, están en la red. Y a los que no puedan o no lo encuentren, me avisan y yo les entrego el link a la hermana Carla o al hermano Víctor para que ellos se los hagan llegar y ustedes los descarguen. No tienen que gastar dinero para educarnos. Gracias a Dios existe la internet y podemos salir de ello. Bueno, pues aquí dice, malaj significa mensajero o agente, punto. Lo demás es un comentario acerca de una traducción de los Reyes del Mar Muerto. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es lo siguiente, y presten aquí toda su atención. Las personas que han sido traducidas, o los personajes que han sido traducidos como ángel
en la Biblia hebrea, cuando tú veas eso, mentalmente tacha la palabra ángel, porque la palabra ángel ya tiene una carga semántica con una fuerte carga ideológica. Entonces, no va a ser posible que tú entiendas, cuando tú lees ángel, tu mente directamente va a ir a un hombre con alas, brillando con vestido blanco y que traspasa paredes. Lamentablemente, esa palabra ya está estigmatizada. De tal manera que los enviados que tú ves en la Biblia hebrea son enviados que pelean, pelean hasta la mañana, se cansan, como el que pelea con Jacob. Ves un ángel que, como cuando llegan estos tres seres enviados donde Abraham le dice: siéntense que están cansados, reposen, lávense sus pies, que les voy a traer de comer, y les prepara de comer y los hombres comen. O como en el caso de la mamá y el papá de Sansón, que le preparan un caldo, le preparan un caldo para que el hombre coma. Es decir, lo que pretendo aquí decir es que, lamentablemente, en Latinoamérica, producto evidentemente de interpretaciones absolutamente tendenciosas o a veces fantasiosas, se ha creído que cuando dice la palabra ángel, tú entiendes que en hebreo no dice ángel, tu Biblia en español dice ángel, pero el texto hebreo, que es el texto original de la Biblia, no llama ángel, le llama una persona enviada. Y para eso acabo de mostrar los dos mejores diccionarios de hebreo que existen en habla hispana. Así es que tenemos que, y este es lo que nosotros pensamos. Y Jacob peleó con el ángel, y esto se viene a tu mente. Imágenes como esta son las que han generado el problema durante décadas en la correcta percepción y entendimiento del texto bíblico. Esto es simplemente fantasía de la febril mente de un ilustrador, de un pintor. Esto no te dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es que se pelea con un ser como este, un ser enviado por Dios, pero al fin y al cabo ser humano. Los antiguos pensaban eso, no pensaban otra cosa. Por eso es que verás más adelante en el Nuevo Testamento que cuando hablan de las personas que reciben a las mujeres en la tumba de Jesús, se les llama: estuvieron dos hombres, se aparecieron dos hombres. Bien, y en la otra versión dice dos ángeles, pero se refiere a dos hombres enviados. Bien, eso es solamente lo que quería aclarar sobre este tema de los ángeles. Así es que, pues no sé si hay alguna otra pregunta o... Sí, profe, hay unas preguntas referentes a los ángeles. Aquí hay una que dice, sobre los ángeles, ¿cualquiera de nosotros podría ser entonces un malaj? De hecho, la Biblia dice que sí. La Biblia, tenemos que entender primero de qué es lo que entiende la gente en Medio Oriente cuando era visitado. En el antiguo Medio Oriente, cuando una persona viajaba, se exponía al peligro de la muerte. Primero por el extremo calor del desierto, al final de la noche por el enorme frío, finalmente por los ladrones y las bestias del desierto. Así es que cuando una persona llegaba a tu domicilio, en ese momento, la persona que recibía a estos señores pensaba que él estaba siendo utilizado para proteger la vida de los visitantes. De tal manera que eso es lo que vemos, por ejemplo, en Abraham, eso es lo que vemos en Labán, eso es lo que vemos en Yetro cuando recibe a Moisés. Es decir, se desesperan por atenderlos y servirles. Y desde ese punto de vista, el apóstol Pablo dice más adelante en el Nuevo Testamento: ¿quién sabe cuántos de nosotros hemos recibido enviados sin darnos cuenta? Es decir, enviados de Dios.
No está en su mente ángeles que son seres espirituales y cosas por el estilo. Eso no está en la Biblia. Eso generalmente la gente lo mete por ideas preconcebidas, generadas, tal como hemos dicho, por información brindada de manera deficiente por la Iglesia Católica o información deficiente de Hollywood. Gracias, profe. Entonces, ¿de dónde viene la palabra ángel en las traducciones? Bueno, la palabra ángel viene del griego ángel, que significa enviado. Ok. Mire, acá me enviaron unos versículos del Salmo 91. Que el Salmo 91 hace referencia sobre, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Esos serían hombres? Bien, ahora quiero decir otra cosa adicional. Gracias por la pregunta. El concepto o la angelología hebrea, y de hecho la demonología hebrea, no es estática y monolítica. Va evolucionando con el paso del tiempo. Por eso es que tú en la Biblia hebrea, hasta antes del exilio en Babilonia, tienes solamente la visión de ángeles como hombres. Un enviado es un hombre que Dios envía para que tú lo cuides, le des comida y no muera. Y Dios te iba a bendecir. Esa es la visión inicial de un enviado. Y este enviado, como es enviado por Dios, pues puede darte alguna información importante. Pero después del exilio en Babilonia, en donde el pueblo permanece, en términos generales, permanece 70 años, estoy hablando en números redondos, no hay consenso acerca de la cantidad de años. Cuando ellos retornan, ellos ya empiezan a elaborar una nueva angelología distinta e influenciada por el concepto de ángeles en Babilonia. Y entonces tienes que después del exilio salen y surgen figuras como el ángel Gabriel y cosas por el estilo que están en el libro de Daniel, cosas que tú no ves en el pasado, porque ahora hay una nueva evolución en el pensamiento, bastante discutible, dicho sea de paso. Así es que para no dar más vueltas, habría que analizar este texto del Salmo 91. Yo no sé si sean ángeles, yo les he dicho que yo no tengo la respuesta a todo, más bien demuestro y exhibo que tenemos que seguir investigando, pero es posible que este texto del Salmo 91 haya sido escrito en el post-exilio, como muchísimos salmos se escribieron en el post-exilio, y por tanto ya tiene una imagen un poco más espiritual de los ángeles, ¿no? Es posible. Ajá, sí, porque acá me pasan más salmos donde hacen referencia a eso, a ejércitos de ángeles. Puede ser lo que dice usted, que es post-exilio. Tenemos otra pregunta acá en la radio. Dice, cuando la Biblia habla del ángel de Yahvé, ¿a qué se refiere según la Biblia hebrea? Al enviado de Yahvé. El enviado de Yahvé. Claro, a un enviado de Yahvé. Que normalmente, si está en el estadio más antiguo de la Biblia, está hablando de un hombre que es enviado por Dios. Ok. Dice acá, cuando se le da carga espiritual a la palabra ángel que ha llegado a nosotros, no, ¿cuándo se le da carga espiritual a la palabra ángel que ha llegado a nosotros? Pues esa pregunta es un tanto difícil de responder. Lo que vimos en la tumba de Junio Basso en el siglo IV, vemos que ya los ángeles empiezan a tener alas, es decir, hombres con alas, cosa que no está en la Biblia en ningún lado. Búscala de tapa a tapa, no hay. Vemos que en el siglo IV la Iglesia Católica Romana empieza con esta elaboración iconográfica y que se va desarrollando y llega a su clímax en la Edad Media. No sabría con precisión cuándo fue que tiene esta carga espiritual, esta carga un poco, pero tenemos que recordar, para bien o para mal, pero hay que recordar que muchas de las iglesias hoy en día, muchas de las iglesias evangélicas o protestantes, son hijas umbilicales de la Iglesia Católica. Y el que no sabe eso, pues tiene que leer historia de la Iglesia, ¿verdad?
La iglesia se desprende y toma su distancia de la iglesia católica, pero se lleva, sin querer queriendo, se lleva muchas cosas, y algunas de esas cosas son a las que se le presta menos atención, por eso es que no se han combatido. La iglesia cristiana lo que hace de manera estupenda es sacar los ídolos por completo, y eso es estupendo, pero se concentró mucho en eso y muchas cosas las dejó pasar. No digo por maldad, digo por omisión, sin quererlo, ¿no? Y yo creo que una parte es esto, creo que una parte de que la gente siga creyendo en que toda la palabra ángel en la Biblia son seres espirituales con alas, que la Biblia no lo dice, sino más bien lo dice Hollywood y los pintores. Creo que ha sido parte de haber abandonado un poco el tema en los estudios. Profesor, ya que las traducciones hacen mención a Lucifer como un ángel, ¿quién es Lucifer o el lucero en la Biblia hebrea del cual se deriva el pasaje de Apocalipsis donde Satanás y sus demonios son echados a la tierra? ¿Quién es él? Bueno, esta pregunta no la puedo contestar en este momento porque esa pregunta escapa al tema de la conversación. Eso lo podemos hacer, pero eso necesita al menos una hora de desarrollo y la preparación del material, que lo tengo en verdad, pero hay que prepararlo para esta plataforma, ¿verdad? Hay que ponerle láminas, dibujos, citas de la Biblia e información académica de carácter arqueológico y bibliográfico. Y preferiría, les pido su indulgencia, no entrar al tema de Satanás en este momento. Seguramente en algún momento lo haremos si es que los directivos de la radio tienen a bien volverme a invitar. Lo podríamos tratar más adelante. Gracias, profesor. Acá hay otra pregunta que dice así. Hola, buenas noches. Quisiera preguntar sobre la escalera de Jacob. ¿Eran hombres los que bajaban y subían? Sí, según el sueño de Jacob. Es un sueño, ojo, es un sueño. No pasó en la vida real, es un sueño. Y lo que él tiene es una escalera que sube al cielo y hay enviados que suben y bajan, ¿no? Es decir, hay personas enviadas por Dios, dice él, que están subiendo y bajando y que a todas luces apunta al tema del Sinaí. La palabra escalera en hebreo se dice sulam y es equivalente a la palabra hebrea Sinaí. Así es que muchos investigadores piensan que lo que se está hablando allí es la visión o el sueño del ascenso y bajada de Moisés y Aarón para recibir las tablas, o Moisés y Josué para recibir las tablas en el Sinaí, ya que, reitero, la palabra escalera y Sinaí en hebreo son equivalentes. Gracias, profesor. La hermana Irma Valdera lo saluda y pregunta si en su opinión es lo mismo decir el enviado de Yahvé que un enviado de Yahvé. Pues no entiendo el contexto de la pregunta, honestamente. En la Biblia se habla, en verdad se habla no se habla de el enviado, ¿no? Generalmente se habla de un enviado. En la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea la palabra malaj no tiene artículo. Generalmente se presenta con artículo indefinido, es decir, un ángel. Ok. Profesor, y en el libro de Daniel donde se relata donde están en el horno de fuego y aparecen ángeles, ¿sería como una visión esa? ¿Serían hombres? Podría ser. Lo que sucede es que el libro de Daniel se escribe alrededor del año 200, 250. No es un libro que se escribe en la época de Daniel, del año 500, o cuando estaban en el exilio. En realidad, el libro de Daniel es mucho más tardío, por eso es que no pertenece al corpus de los profetas, sino que está fuera del libro de los profetas. En realidad, a Daniel en Israel no se le llama profeta, se le llama el visionario, no profeta. Y además de ello, habría que entender que este libro es posexílico y ya tiene acerca de los ángeles una visión diferente a la que se tiene
en el primer momento o en el primer estado de pensamiento del resto de la Biblia hebrea. Podrían ser seres espirituales que lo imagina el autor, o no sé, ¿no? En verdad, habría que analizar muy bien el texto. Bueno, quiero dar las gracias y saludar a los hermanos que están haciendo en estos momentos las preguntas. Saludar a Alberto, a Efraín, a Irma, a Eva, a todos aquellos que están conectados, están bien ansiosos, tienen muchas preguntas, quieren saber la opinión del profesor y saber si usted, bueno, ahí se me pasaba Alex Ávila, y saber si usted tiene algo más como para presentarnos, para nutrirnos, para seguir aprendiendo. Sí, he traído un tema corto, muy entretenido, un tema corto que se los voy a presentar en este momento. Denme un segundo, por favor. A ver, a ver. Muy bien. ¿Puedes informarme si se ve en la pantalla, Carla? Sí, se ve. Muy bien. Quiero hablarles ahora de un tema sensible para muchas personas que leemos la Biblia, y es lo siguiente. Como cualquier otro pueblo de la humanidad, e Israel lo es, existen cosas que el hombre antiguo no podía comprender. Y cuando el hombre antiguo no comprende las cosas, le suele dar una explicación según lo que él cree. ¿Bien? De hecho, esto pasa hasta el día de hoy en los países donde tenemos campo, donde hay gente en la zona rural que no ha tenido estudios científicos, ni siquiera estudios de colegio. La gente le da a las cosas explicaciones a veces bastante simpáticas, pero fantasiosas. Pues este es el caso, distinguidos amigos y amigas, este es el caso del Leviatán. Bien, el Leviatán, esta declaración de principios ya la hemos leído, así que continuamos con lo mismo. El Leviatán en la Biblia es un monstruo asombroso. Es un monstruo que nunca existió. No es un animal real. Esta es una pintura del gran ilustrador francés Gustave Doré, de 1883. En la parte superior ustedes pueden ver a Dios matando con una espada a este enorme, gigantesco monstruo marino que se llama Leviatán y que tiene alas. Ya van a ver por qué Gustave Doré, el mejor ilustrador de todos los tiempos de la Biblia, van a ver por qué Gustave Doré hace esta imagen de esta manera. Leviatán es el nombre que le asignó la civilización de Medio Oriente a un animal marino mitológico gigante que tenía parecido a un dragón o a una serpiente de varias cabezas. Las personas que leen la Biblia de manera literal y a veces fundamentalista han querido identificar a este animal a como dé lugar con un animal que exista. Y lo buscan con un reptil, con un hipopótamo, lo que fuera, pero la búsqueda es infructuosa porque ese animal no pertenece al reino animal. De hecho, no pertenece ni siquiera a este mundo. La palabra Leviatán, que en hebreo se pronuncia Liviatán, proviene de la raíz hebrea lavá, que significa girar o enrollar. ¿Por qué? Porque este animal daba vueltas. La palabra Leviatán. Este nombre solo aparece 6 veces en toda la Biblia hebrea. En los versículos de Job 3:8 y 41, Salmos 74 y 104, y en Isaías capítulo 27, donde se menciona 2 veces. Son las únicas 6 veces que menciona la Biblia la palabra Leviatán. Sin embargo, este animal mágico ha cautivado por centurias la febril mente de pintores y retratistas. También ha generado muchas preguntas entre los lectores de la Biblia de todos los tiempos. Durante cientos de años la gente se preguntaba, ¿qué animal es el Leviatán?
En el libro de Isaías, capítulo 7, verso 21, dice así: en aquel día, pongo el texto hebreo en la parte superior, porque algunos de los alumnos de Limud, que leen hebreo y lo traducen, quieran leer de repente en la parte superior. Ellos amablemente el día de hoy también me acompañan. Dice: en aquel día Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente huidiza, y a Leviatán, serpiente ondulada, es decir, que da vueltas, y matará al monstruo marino que está en el mar. ¿A qué día se refiere Isaías que en aquel día Yahvé castigará a Leviatán? Se refiere al día en que Yahvé triunfe sobre el mal. El Leviatán representaba al mal, al caos, a la incertidumbre y al temor. Así es que, si ustedes leen desde un poco más atrás este texto, se darán cuenta que están hablando de la victoria final de Yahvé contra esta serpiente que representa todo lo malo. Una serpiente de dimensiones apocalípticas, ¿no? De dimensiones enormes. Algo así más o menos. El Salmo 74:14, mira algo curiosísimo, dice así: rompiste las cabezas del Leviatán. Y aquí en hebreo dice así: ataritzata roshei Leviatán, tidnenu ma'achal le'am litzim. Rompiste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a las tortugas. Las cabezas, perdón, ¿qué animal tiene varias cabezas en el planeta? Ninguno, salvo que sea una mutación genética, pero un animal normal no tiene varias cabezas. Pero en el imaginario colectivo de ellos sí tenía varias cabezas. ¿Quieres verle un selfie? Ahí está un selfie de hace 4.000 años. Este sello sumerio, más adelante describo el sello, tiene a este animalito, mira la cantidad de cabezas que tiene. Arriba tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una última en la parte inferior bastante más baja. Los antiguos creían que este animal llamado Leviatán, un animal temible, muy temible, tenía 7 cabezas, y por eso la Biblia dice que Dios mató y rompió las cabezas, en plural, del Leviatán. En la literatura sumeria, de allí procede el sello que acabamos de ver, se hablaba de una serpiente de 7 cabezas, se llamaba Muk-Shag-Imin, como la que muestra en la imagen de un relieve sumerio. También en los mitos ugaríticos al norte de Canaán existía la creencia de una serpiente de 7 cabezas que representaba al mal, al caos, y a esta le llamaban Lotán, que equivale a la palabra hebrea Leviatán. Así que los hebreos no son los únicos que creen en este monstruo fantástico, sino todo Oriente cree en eso. Yo les dije, Israel es parte de un rompecabezas llamado Medio Oriente. Israel no está flotando solo en el espacio. Israel, al tener interacción con los demás pueblos, impacta y se deja impactar por historias, pensamientos y costumbres. Aquí tenemos un sello del año 2700 antes de nuestra era. Y podrás ver aquí las cabezas del Leviatán. Podrás apreciar que en este sello que tiene para este momento unos 4.500 años, mucho antes que Israel exista, ya existía la creencia en que un animal de esta naturaleza, de estas características, representaba el miedo, el temor, la incertidumbre que generalmente tenemos todos los seres humanos a las cosas. Particularmente en la Biblia, el Leviatán vive en el mar. Dice así el libro de Job: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿Te das cuenta que vive en el mar? ¿O sujetarás con cuerda su lengua? Le está hablando a Dios, ¿no? O sea, Dios está hablando con Job y le dice: ¿tú podrás sacar acaso ese animal gigante con anzuelo? No, solo yo puedo hacerlo, le dice Dios.
Así es que, para terminar con este breve tema, porque es muy sencillo de entender, ustedes entenderán que no hay un animal con 7 cabezas, pero que sí existe en el imaginario colectivo popular del antiguo Medio Oriente. Siempre existe esto de la lucha del bien contra el mal, y el mal generalmente es representado por esta serpiente que se enrolla, que aparenta el caos. Así que las conclusiones de esta brevísima segunda exposición son: primero, el Leviatán era un animal marino que se desplazaba en el mar y en el cielo. Representaba el caos primigenio. Segundo, su naturaleza es mitológica. Podemos afirmar que no existió materialmente. Fue producto de una observación empírica alimentada por los temores e incertidumbres que representa el mar. Tercero, cuando el Leviatán es mencionado en la Biblia hebrea, solamente evoca la fuerza colosal del caos. Caos contra la que Yahvé va a pelear en Isaías 27, y en última instancia, Yahvé va a vencer. Para terminar, quisiera decir que la visión en el libro de Apocalipsis, donde dicen que va a matar a la serpiente antigua, se refiere a este Leviatán, no se refiere a la serpiente de Génesis, que de hecho la serpiente en el Génesis no es mala, sino todo lo contrario. Pero ese será tema particularmente para seguramente otra reunión, si es que se llega a dar. Muchas gracias, profesor. Tremenda exposición. Acá tenemos una pregunta de la exposición anterior de Los Ángeles, pero que el hermano Alex Ávila la ha hecho ya reiteradas veces. Quiere que se le pueda responder. Dice, referente a Génesis 6:2, los hijos de Dios vinieron a las hijas del hombre y vieron que eran hermosas y las tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Él quiere saber que quién eran esos hijos de Dios, si eran ángeles. Bueno, esos hijos de Dios, lo que sucede es que esto pertenece a un pensamiento mucho más completo y no fácil de explicar en breves palabras. Los hijos de Dios para el mundo antiguo de la Biblia eran efectivamente seres humanos o personas con habilidades especiales, y que por tanto el pueblo les llamaba de esa manera. Realmente se me complica un poco explicarlo, no porque no lo sepa. Los alumnos que están acá saben que nosotros en el curso de mitología hebrea explicamos todo eso, pero es necesario tener algunos presupuestos e información previa a esto, ¿no? Yo le digo al hermano que por favor me dispense, pero va a ser un poco complicado darle una respuesta categórica a esto en este momento. Gracias, profesor. Se hace bien diferente la comprensión de la Biblia cuando uno entiende el tema de la mitología, como ahora el caso de Leviatán, que era mitología. Cuando lo tomas literal, llega a ser extraño, poco comprensible. Sí, claro, es correcto, Carlita. Reitero, porque es muy importante tener esto en la mente, tenemos que entender que el pueblo que escribe la Biblia no piensa como ustedes o como yo. El pueblo que escribe la Biblia tiene una comprensión absolutamente diferente del mundo. Así es que es importante. Yo les hago un ejercicio a veces a los alumnos del instituto. Hace unos años había una película o un dibujo animado que se llamaba El Superlibro. Y en este dibujo animado habían dos niñitos que eran que se metían a la Biblia, el superlibro era la Biblia, y aparecían en la época de David, o aparecían en la época de Moisés, y hablaban con ellos, ¿no? Dentro del dibujo animado. Y lo que hacían era, estos niños, experimentar lo que pasaba con los verdaderos personajes bíblicos, porque es muy fácil asumir sin estar en el lugar del otro. Así es que cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que intentar viajar, pero seriamente viajar al pasado. No puedes ir con los presupuestos y conocimientos que tienes hoy del mundo. En el mundo antiguo, la gente pensaba que el mundo era plano, por ejemplo,
imagen que está en la Biblia. Pero, repito, estos temas hay que desarrollarse lentamente, pero hay que entender que el pueblo de la Biblia es un pueblo que no es como el nuestro, es un pueblo bastante más sensible en su pensamiento. Y que fue influenciado por otras culturas, otras civilizaciones. Sin lugar a duda. Acá hay unas palabras para usted. Dice, creo que el hecho que el profesor exprese claramente cuando una pregunta requiere de él mayor tiempo o que no la pueda contestar en el momento, nos enseña lo valioso de su búsqueda real del conocimiento. A veces nos cuesta mucho reconocer que no tenemos la respuesta para todo. Un buen ejemplo a seguir, dice Eva. Gracias. Y hasta ahí serían las preguntas. Le agradezco su tiempo. Sé que su tiempo es valioso, sé todas las clases que usted da, profesor, porque yo soy su alumna. Y bueno, le agradezco que nos dé este momento, este tiempo valioso para poder enseñarnos, para poder aprender de usted lo que por años usted ha podido aprender para ahora dedicarse a enseñarlo. Quería contarles a los oyentes que, bueno, el profesor va a estar invitado toda la semana, Dios mediante, y nos vemos la próxima semana, profe, ¿le parece? Por supuesto que sí, con mucho gusto. Y gracias a todos los que estuvieron conectados. Sigan el canal de YouTube, suscríbanse y bueno, puedan compartirlo durante la semana para que otros puedan ver esta exposición tan maravillosa que nos dio el profesor César Silva. Bien, muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches, gracias. Hasta luego.